Seguimos, volvemos a la mesa de En Perspectiva en este viernes 24 de marzo de 2017. Estamos con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó ayer el atentado del miércoles en Londres, que dejó 5 muertos y 40 heridos, y fue cometido por un británico de origen musulmán que había sido condenado en el pasado por delitos comunes. Ustedes saben la información básica. El atacante arrolló con un coche a varios peatones antes de acuchillar a un policía que custodiaba el Parlamento y terminar siendo abatido por la policía. Ayer cientos de personas se reunieron al oscurecer en la plaza de Trafalgar para rendir homenaje a las víctimas mediante el encendido de velas. Más temprano, el Parlamento había recibido a la primera ministra, Theresa May, que denunció que el ataque era una afrenta contra el sistema de gobierno británico. Yesterday, an act of terrorism tried to silence our democracy. But today we meet Ayer, un acto de terrorismo trató de silenciar nuestra democracia, decía Theresa May, pero hoy nos reunimos como siempre, como lo han hecho generaciones pasadas y lo seguirán haciendo generaciones futuras, para transmitir un mensaje simple: no tenemos miedo y jamás vacilaremos ante el terrorismo. ¿Quién va primero? ¿Quién? Bueno, Gonzalo, que siempre protesta. Juan. Juan, empieza Juan. Este es otro atentado del califato, otro más, y espero que no sigamos cada vez que hay un atentado tomándolo como tema de la tertulia, porque siempre es lo mismo. Yo creo que en este caso es evidente que el lavado de cerebro que puede hacer el califato es mucho más poderoso que la educación occidental y democrática que recibió este ciudadano británico, que fue a la escuela y que fue educado en Inglaterra. Y cada atentado que hace confirma lo que quiero repetir una vez más, y no me voy a cansar, que la religión es el opio de los pueblos. Y lo peor es que... Las religiones. Lo peor es que ninguna de las religiones que yo conozco una treintena, ninguna escapó a este tipo de barbarie. Es decir, todas en algún momento tuvieron este tipo de barbarie, lo cual confirma la afirmación. Entonces mi condena, como siempre, no es al califato, básicamente, sino básicamente es a la religión. Yo estoy muy preocupado, igual que todos ustedes, por lo que sucedió ayer en Londres. Anteayer, pero estoy muchísimo más preocupado por las absurdas reacciones que estos atentados obtienen. Porque el verdadero problema es ese. La estrategia de Osama Bin Laden había sido, y sigue siendo: nosotros vamos a arruinar a Occidente. Ahora ustedes fíjense, el atentado de ayer, yo personalmente estoy convencido de que este hombre no tuvo ningún contacto directo con ninguna dirigencia de ISIS, ni de Al-Qaeda, ni de nada. Este es un loco solitario que se le ocurrió hacer esto, e inmediatamente el ISIS reivindica que ese es un soldado de la Jihad. ¿Cuánto le cuesta? 0. Absolutamente 0. La reacción del señor Bush y del señor Cheney al atentado de las Torres Gemelas va por un costo que es algo así como los $4 billones para destruir Irak y Afganistán, que no tenía nada que ver con el atentado de las Torres Gemelas, con un costo impresionante, sin obtener ningún resultado. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Tenemos ahora al rubio anaranjado de la Casa Blanca, que dice que la respuesta que hay que dar a estos actos de terrorismo es más gasto en defensa. Más gasto en defensa incluye armas nucleares, submarinos nucleares, drones con misiles. Es decir, un gasto espantoso que no va a cambiar absolutamente nada a estas cosas que están pasando, que son el verdadero enemigo. Son los únicos ataques que el imperio americano está recibiendo, que el mundo occidental está recibiendo. Y con este gasto, ahora no solamente el señor Trump va a multiplicar el gasto en defensa, que ya es monstruoso, sino que va a obligar a sus aliados occidentales a gastar por lo menos el 2% de su PIB
en defensa, y en estas defensas que no sirven para nada. Entonces estamos nuevamente ante aquel espectáculo que teníamos en Vietnam, de un ejército que tiraba de todo, tiró más bombas en Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial junta, incluso bombas de Nepal, y que fue derrotado por unos señores con un pijama negro que tenían un bolsito de arroz en la mano, vivían en unas catacumbas y terminaron destrozándolos. Entonces, yo le tengo miedo a estos atentados, por supuesto, pero le tengo mucho más miedo a la reacción estúpida que está teniendo Occidente ante estas cosas, porque en este juego va a ganar siempre el Estado Islámico. No le cuesta nada hacer estas cosas. Hoy día reclaman la acción de lobos solitarios que provocan estos terribles daños y además unos gastos absurdos. Bueno, vos aclarás las cosas al final entonces. Se miran con Ana a ver quién habla primero. No era por eso. El ruso. Yo me voy a referir a una preocupación que manifestó la Merkel anterior a este incidente, y que me parece que por ahí hay una punta de madeja que no se ha tirado de silito. Ella hace un llamado a los islamistas que no están en la radicalización en los atentados, para decirles que ellos también tienen la responsabilidad de controlar y de informar cuando perciban que hay movimientos de aquellos radicalizados que te pueden atropellar con el auto, meter una bomba. Me parece que eso es muy importante, porque una de las referencias es en el barrio donde se escondieron los que atentaron en París, en Bruselas, ahí había 14 mezquitas. Es muy difícil suponer que ninguno de ellos concurre y ninguno de ellos tiene contacto o tiene diálogo o informa o nadie se entera. Es decir, que daría la impresión que es una nación dentro de otra nación, que tiene leyes propias y que por encima de todo está la protección de sí mismo. Me recuerda un poco la actitud de Erdogan, que le parece la cosa más natural del mundo, dentro del potencial que viene adquiriendo, de mandar al ministro de Relaciones o del Interior o de Cultura para hablar en un acto con turcos en Alemania o en Francia. Digamos, no nos cabe a nosotros en la cabeza una cosa así. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que hay contactos por vía que no son de asociaciones. Es muy difícil que alguien se radicalice así simplemente por leer los titulares. Yo pienso que están y han detenido otra gente, que hay conexión. Y pienso que tenemos un problema para rato, porque este es un lineamiento que dan para este tipo de atentados. No tenés arma, atropellá con el auto. No tenés 38, bueno, mete cuchillo. Bueno, es lo que están haciendo. Ahora, terrorismo low cost. Sí. Eso uno tiene la sensación de que vamos a tener que aprender a convivir en todas partes, porque aquí en la vereda de enfrente han reventado dos bombas, la AMIA y la Embajada de Israel, con muchos muertos, y eso no viene de acá, sino que viene de afuera. Entonces vamos a tener que aprender a vivir y a convivir durante mucho tiempo con este tipo de acciones. Ahora sí, Ana. Bueno, Mauricio dijo que yo pusiera en orden. No sé si puedo, porque esto es un gran desorden y hay una inoperancia en la respuesta que es notoria. Gonzalo la señaló y es correcta, pero también me parece que antes de ayer lo que vimos fue el poderoso músculo británico que recibía una nueva inyección de adrenalina, ¿no? Es el músculo que también les entrenó Churchill cuando les pronunció desde el discurso político que siempre promete cambio y un mundo mejor, y él les prometió sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y así lo hicieron. O sea, ese músculo es histórico. Con lo del músculo británico en esta ocasión? Es la capacidad histórica de los británicos de responder a un largo asedio y a un largo bombardeo como recibieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es un pueblo que en eso sabe pertrecharse, abroquelarse
y la reina a conducir el jeep. Es una vieja imagen que no creo que haya que olvidar. Para nada hay que olvidarla. Y creo que ayer esto se reflotó por todas partes. Incluso yo miraba las fotos, y ayer dediqué la mañana a analizar esto con mis alumnos en la universidad, y había una en la que se veía la gente tirada en la calle, mucha sangre, mucho desorden, postales todas desparramadas por el suelo, porque claro, es un punto muy turístico aquel en el que impactó, ¿no? Y como por casualidad, al pie de la estatua de Churchill, entonces solo veías el bastón emblemático de aquellos pantalones anchos y los zapatones inconfundibles, ¿no? Digo, bueno, ahí está, lo que han revitalizado es ese, ¿no? Que por otra parte, cuando tocó en otras partes de Europa, le tocó a Francia, le tocó a Alemania, la respuesta fue la misma, no tendremos miedo y al otro día todo a su lugar, pero tenemos miedo, o sea, la actitud es responderemos, porque el coraje tiene una cuota de miedo, y creo que es así, pero bueno, eso será suficiente. No es suficiente el asunto armamentístico. Juan lo dijo, hay un meollo, hay algún punto en el cual Occidente está siendo más débil en sus bases de interpretación del mundo y de la vida que el mensaje radical del Islam. Ahora, hay un punto en el cual me permito diferir con Juan, y es la religión es el opio de los pueblos. Yo vi mucha gente piadosa, inclinada, civiles, inclinados sobre los heridos, arriesgándose, y eso también parte muchas veces de creencias religiosas. O sea, no hay que adjudicarle todo a la religión. La religión tiene potencialmente dentro de sí la capacidad de convertirse en una verdad tan absoluta que se termine convirtiendo en fuente de mal. Eso históricamente es cierto. Pero bueno, pensar que toda la religión y es la única culpable de todo esto, me parece que no. Desde la audiencia le contestan a Juan también. Alfredo dice, el comunismo real es el opio de los pueblos. Todas las experiencias comunistas también pasaron por hechos mucho más horrorosos que el atentado de esta semana. En todo caso, hay muchos más opios de los pueblos que las religiones. El que mencioné es solo uno más de ellos, al decir de Juan. Pero no, el comunismo soviético era una religión, clarísimo, con un gran papa que era de Stalin, por favor. Así que lo colocás dentro de la categoría de tu crítica. Era absolutamente religiosa. Cualquier verdad absoluta es un peligro, suelta. Creo que ese es el mensaje. Ahora, ¿dónde va Occidente con todo esto y cómo se juegan las piezas? Y lo último que digo, Emiliano, fue también muy emblemático que lo que sucediera en el lugar en que lo hizo, porque se estaban discutiendo cosas vitales para el Brexit. Por algo estaba la primer ministra allí, ¿no? Entonces, todo tiene una carga de simbología muy terrible, muy angustiante. Yo lo que quisiera terminar diciendo es, yo lo que tengo es angustia. ¿Dónde va esto? Yo la angustia la comparto, fundamentalmente por las respuestas que se dan. Yo estuve leyendo últimamente los costos de todas estas guerras inútiles que se han hecho, y me he enterado que estos últimos drones, que ahora se están utilizando mucho, porque ya no mandan más personal, porque han muerto 4.500 soldados de la Alianza, hay más de 30.000 heridos, y hay un número mayor a todo eso que se han suicidado de veteranos, porque hay gente que no entienden lo que estuvo. Entonces se suicida. Los drones, que son los que están atacando ahora, por cada militante talibán o supuestamente Al-Qaeda o ISIS que matan a 4 o 5 civiles, niños, viejos, mujeres, hombres que no tienen nada que ver, inocentes. Eso es lo que genera esta voluntad de venganza. Eso es lo que genera este odio. Porque en cualquier lugar donde sucede esto, y ha sucedido históricamente, tú lo sabes mucho mejor que yo, genera una reacción, porque es absoluto. Pero es el huevo y la gallina. Esa es la fuerza que hay que enfrentar. Y no la vas a parar si seguís mandando bombas y drones. Gonzalo, lo tenés que combatir de otra manera. ¿De qué se estaba vengando este ciudadano británico educado en Inglaterra? ¿De qué se estaba vengando? De la política de Occidente hacia el Medio Oriente, que lo ha puesto en llamas en los últimos 10 años. Yo creo que y ha generado no solamente Al-Qaeda, sino ha generado el ISIS, que es un califato que es mucho más radical y que no existía. La culpa es solo de Occidente. Bueno, la culpa es de haber reaccionado de esa manera tan estúpida a los ataques del 11 de septiembre. ¿Te quedaba Porque algo, atrás Juan? de eso hay un interés importantísimo, que es el interés del gasto armamentista de todo el mundo occidental. Pero
Gonzalo, si no hubieran respondido, y no estoy justificando la respuesta al 11 de septiembre, el 11 de septiembre, ¿por qué se produjo? ¿Una mala célula equivocada en el ADN? ¿Qué fue? No, Juan. el 11 de septiembre fue Juan. un ataque terrorista al cual habría que haber Entonces, ¿dónde está contestado con el huevo y la inteligencia, gallina, y no Gonzalo? invadiendo Irak para quedarse con el petróleo de En Irak eso y estoy para de aumentar acuerdo, el gasto. pero que Lo último, la causa Juan. no está en el Yo origen quiero ahí. insistir en lo mismo. ¿Cómo es posible que una persona educada en Inglaterra, la cuna del liberalismo, llegue a ese extremo de querer vengarse por unas cosas que pasaron a 1000 kilómetros, 5000 kilómetros de distancia ¿Sabe? y en el antiguo pasado?